Hola a todos, bienvenidos a Huertinga. Quería aprovechar para completar el video anterior que hablábamos de la reproducción de las suculentas por hoja, donde había quedado quizás pendiente lo que es el tema del riego de la bandeja de reproducción de las suculentas por hoja. Así que aprovechando que tengo que regar hoy esta bandeja, ya que pasó una semana y habíamos dicho que más o menos al pasar una semana íbamos a regarla por debajo, quería mostrarles cómo es ese riego. Que básicamente lo que tenemos que hacer es buscar una bandeja que sea un poco más grande que la bandeja donde están todas estas hojas con sus brotes y sus raíces, donde a esa bandeja la vamos a llenar con agua, como esta de acá. Uso esto de madera porque si mi novia se entera que estoy usando el escritorio para regar las suculentas, bueno, me va a echar de la casa. Así que una vez que tenemos esa bandeja con agua, lo que hay que hacer es apoyar simplemente la otra bandeja que tiene agujeros por debajo y se apoya así. Va a quedar como flotando esta bandeja en el agua, ahí se puede ver bien, y de a poco el agua va a ir subiendo por esos orificios que tiene por debajo y va a humedecer todo el sustrato de manera pareja. Acá vamos a tener que ser pacientes, ya que va a tardar un poco en subir toda el agua hasta la superficie de la bandeja que tiene este sustrato, y tenemos que ir controlándolo para que tampoco se haga un encharcamiento, así que hay que esperar solamente a que llegue a la superficie y que esté húmeda. Este método lo utilizamos ya que si aplicamos un riego normal, que sería a ras de la superficie, como se riegan en general las suculentas, lo que podemos provocar es casi inevitablemente que se mojen de más las hojas, lo cual no queremos, ya que sabemos que las hojas concentran de todas las suculentas mucha agua, mucho líquido, y si los mojamos de más a la hoja podemos provocar que se pudra, lo cual no va a favorecer ese brote que tenemos creciendo con sus raíces. Así que simplemente hay que esperar. Seguramente esta parte del video la voy a pasar rápido, así no los tengo 10 minutos a que suba toda el agua a la superficie. Pero ya que estamos, les muestro los bebitos que del video anterior, si lo ven, van a ver cómo en cuestión de creo que 3 días han crecido muchísimo. Muchos duplicaron el tamaño, lo cual me sorprende que haya sido tan rápido. Pero bueno, se ve que están bien cuidadas, así que les muestro. Esta era la calanchoe tomentosa, que me está costando muchísimo que crezca, pero al fin agarró. Ahora está, no sé si se ve, no la quiero tocar mucho, pero creció bastante, lo cual me alegra. Sé que es lento, va a llevar muchos meses que crezca, pero bueno, no importa. Estas también crecieron, la Crassula ovata, muchísimo. Incluso tengo un par que están creciendo las hojas gemelas, o sea, están creciendo dos brotes en la misma hoja, lo cual esta justamente, no sé si se puede ver bien, lo cual es increíble. Y las raíces también están muy bien, pero no las quiero tocar porque justamente me costó mucho que queden abajo del sustrato las raíces. Este sedum, que es el Rubrotinctum, también ha crecido muchísimo. No sé si se puede ver bien, pero básicamente el video anterior, que fue hace 3 días creo, han duplicado el tamaño, lo cual me tiene más que feliz. Estas también han crecido muchísimo, ahora no me acuerdo bien el nombre, pero es creo que es Cryptosedum Vera Higgins o algo parecido, no me acuerdo bien el nombre, que es hermosa esta suculenta, pero también han crecido muchísimo. Creo que estoy tratando de enfocarlo, pero va más que bien. Esta es una que publiqué ahora hace un ratito en la cuenta de Instagram de Huertinga, que es el sedum burrito, que este lo reproduje por el método de agua, que de paso les contesto que me han preguntado mucho en ese posteo de que tienen miedo de mojar la hoja con el método de frasco con agua. En realidad no se moja la hoja, y en comparación al método general, que es el de
colocarla en un recipiente, bueno, la diferencia es notoria, ha crecido muchísimo, pero hoy justamente al ver que creció ese brote, brote y raíz, prácticamente de un día para otro, bueno, lo saqué inmediatamente del frasco con agua y lo puse en esta bandeja, porque ya tiene raíz para absorber. Y los otros, bueno, siguen más o menos igual, creo que están un poquito mejor que el video anterior, que son la echevería prolífica, que también están bastante bien, están creciendo mucho. Después tengo que mostrarles lo que es la mamá de esta suculenta, que lo que ha crecido en cuestión de una semana es muchísimo. Esa echevería prolífica crece por semana, no sé, es muy crece mucho, es genial esa suculenta. Así que bueno, acá ya estamos viendo que, bueno, mientras hablo y los estoy cansando con esto, ya se puede ver cómo el sustrato se está mojando. Acá pueden usar un palito de madera para ver si efectivamente llegó. Yo uso el dedo, no hay problema. Sí, acá efectivamente hay agua ya. Así que queda muy poquito para terminarse este riego. No queremos, como dijimos, encharcar. Ya se puede ver, creo que bastante bien, cómo casi toda la superficie del sustrato ya está mojada por este método. Y hemos logrado también que la hoja se moje lo menos posible, que esa es una razón también por las cuales apoyo la hoja de esta manera y no totalmente en el sustrato, salvo estas que, bueno, son muy chiquitas, es muy difícil. Pero ven que prácticamente estas hojas no están tocando el sustrato. Esta, bueno, sí, pero porque se me caen. Así que debe faltar una cuestión de... quizás en un minuto ya terminamos de regar todo el sustrato. Bueno, finalmente ya está prácticamente humedecido todo el sustrato, así que lo que resta realizar es simplemente sacar esta bandeja de la que tienen por debajo con agua, para que tampoco se genere un encharcamiento. Simplemente la vamos a levantar y la retiramos de la bandeja inferior que tiene agua, y yo por lo general la apoyo en otra para que vaya escurriendo toda el agua y no quede un exceso en esta bandeja que tiene toda la reproducción de las suculentas. Y básicamente eso es todo. Esto, como había dicho antes, lo vamos a realizar en principio una vez por semana, salvo que a la semana vean que el sustrato no está completamente seco. En ese caso, bueno, van a postergar el riego y van a controlar a ver cuándo es el momento que se seca por completo, y ahí sí aplican este método si es que quieren, que realmente, bueno, se puede ver que todo va marchando bastante bien. Así que bueno, los invito a la cuenta de Instagram. En esta pueden realizar todos los comentarios que quieran, que van a ser contestados. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Pueden sugerir el tema sobre el cual quieren que realice un nuevo video, y nos vemos.